presentamos una tabla con las capacidades matemáticas fundamentales y los 3 procesos generales, continuando con las expectativas de nivel medio, de nivel inferior, y finalizamos con las expectativas de tipo afectivo. Respecto a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, entonces tenemos los 3 procesos. Pensamos desarrollar los 3 procesos generales. En el caso de la comunicación, fortalecemos bastante en el proceso de emplear, cuando se presentan los pasos realizados al plantear una proporción y explicar el procedimiento. En el caso de la matematización, identificar distancias inaccesibles y asociarlas con la medida de segmentos en una representación geométrica. A partir de un enunciado, lograr que el estudiante realice una representación estrictamente matemática. Para la representación, entonces nos vamos a enfocar en el proceso general, crear una representación pictórica o geométrica con los datos del enunciado, no sin dejar de lado el proceso de emplear e interpretar. En el razonamiento y la argumentación, reflexionar sobre la veracidad de las respuestas al comparar medidas de las distancias accesibles e inaccesibles. Es decir, si obtuve un resultado, revisar su coherencia, si debe ser mayor o menor a los datos que ya tenía dentro del enunciado. Para el diseño de estrategias para resolver problemas, entonces el proceso de formular, diseñar una representación pictórica o geométrica del enunciado y luego traducir al lenguaje simbólico para hacer traducción también al sistema de representación numérica. Y queremos también enfocarnos en el proceso de emplear cuando se usan operaciones básicas y el uso de la propiedad fundamental de la proporción, acompañado también de la propiedad uniforme cuando se quieren resolver ecuaciones multiplicativas. Bueno, teniendo en cuenta el plan de asignatura de los estudiantes de grado octavo, dado que la unidad didáctica se va a aplicar en el grado octavo, estudiantes de 13 a 14 años, se tenía un desempeño de comprensión donde explicitan leer, interpretar, analizar y resolver problemas usando el teorema de Tales. En ese desempeño no se tiene en cuenta el identificar características. Entonces, en el objetivo 1 proponemos identificar las características propias del teorema de Tales para plantear relaciones de proporcionalidad entre segmentos correspondientes, apuntando a las competencias de comunicación y razonamiento y argumentación, con el contexto fenomenológico recíproco del teorema de Tales, ya que queremos pues, que el estudiante identifique cuando las rectas son paralelas, cortadas por las transversales, entonces se obtienen segmentos proporcionales o viceversa. Para el objetivo número 2, tenemos modela, resuelve e interpreta situaciones que involucran el cálculo de distancias inaccesibles mediante la aplicación del teorema de Tales. Entonces ya pues logrado identificar esas características, apuntamos a las competencias de matematización, representación, diseño de estrategias y utilización de operaciones. Y el contexto fenomenológico, cálculo de distancias inaccesibles. Para el primer objetivo proponemos la tarea prototípica, la que podemos observar aquí. Realizamos una secuencia de preguntas y pues nos enfocamos en las últimas dos. Dice qué relaciones numéricas puede establecer entre las medidas de los segmentos, queriendo que el estudiante pueda identificar de pronto que los segmentos BC es el doble de BA. Lo mismo sucede con C'B' y B'A'. O de pronto quiénes son múltiplos, quiénes son divisores entre ellos mismos, para luego pues lograr plantear una proporción entre esos segmentos. Y otro modelo de ejercicio para el objetivo 1, entonces sería darles la representación geométrica para que ellos realicen la traducción al sistema de representación simbólico y numérico y puedan plantear la proporción que se cumple teniendo en cuenta que hay un arreglo de rectas paralelas cortadas por unas rectas transversales. Para el objetivo número 2, entonces planteamos estas dos tareas prototípicas. Primero les proporcionamos solo el enunciado con los datos. Aquí podemos observar que como conocimientos previos deben tener la conversión de unidades, dado que estamos dando las unidades en diferentes medidas, y la idea es
que logren calcular, bueno, realizar la representación pictórica o geométrica y puedan calcular esa altura de la torre. Ya para la tarea prototípica 2.2 les estamos dando la representación pictórica, deben hacer la traducción al sistema de representación simbólico y numérico para poder encontrar la incógnita. Ya encontrada la incógnita puedan establecer cuál es la altura. Tenemos un listado de 19 conocimientos previos. Hacemos mención a reconocer el concepto de una proporción, diferencia las rectas paralelas y perpendiculares, aplica la propiedad fundamental de las proporciones, reconoce el significado de constante de proporcionalidad y determina el valor de una incógnita. Aquí también estaría el uso de la propiedad uniforme al resolver una ecuación. Para el objetivo 1, es, pues como ya se le había dicho, es identificar las características propias del teorema de Tales. Proponemos este listado de capacidades. Entonces, identificar cuándo de pronto hay múltiplos de una medida o divisores de una medida. Plantear proporciones con las medidas de los segmentos correspondientes. Y para el objetivo número 2, se pretende que se creen representaciones pictóricas o geométricas de un problema en un contexto real para realizar la representación simbólica y establecer proporciones entre segmentos correspondientes. Y finalmente, con la propiedad fundamental de la proporción y aplicando la propiedad uniforme, resolver ecuaciones multiplicativas con los algoritmos de la multiplicación y el de la división. Para finalizar, entonces, tenemos las expectativas de tipo afectivas. Hemos propuesto un listado de 5 capacidades. Desarrolla confianza para comunicar la solución de un planteamiento de cálculo de distancia inaccesible. Utiliza el razonamiento y la curiosidad para diseñar un dibujo que represente el problema matemático. Desarrolla confianza al aplicar la constante de proporcionalidad para verificar rectas paralelas. Valorar la actitud del estudiante al argumentar la relación entre una representación geométrica y los datos del enunciado. Participa de manera voluntaria en el diseño de una situación donde se aplique el teorema de Tales. Hemos trabajado sobre los 3 enfoques teóricos, sobre las capacidades generales, desarrollar la confianza en sí mismo, desarrollar curiosidad por aprender y la actitud y predisposición. Y aquí pues realizamos la asociación de cada expectativa con su enfoque y las capacidades matemáticas fundamentales a las cuales se quiere apuntar. Muchas gracias. Gracias, Grupo 4, por la presentación. Gracias, Andy. Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas. ¿Listo? Entonces, Daniela, ¿nos colaboras, por favor? Vamos a ir proyectando las presentaciones de los grupos en el mismo orden que presentaron, ¿no? Compártenos, por favor, la presentación del grupo 1. Ya ustedes saben, si pueden en Zoom levantar la mano, es que ahí nos va saliendo el orden tal cual.